Hey, hola chicos, un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy Te Hablo de. Yo soy Angelo y el día de hoy vamos a estar hablando de lo que considero uno de los lanzamientos de hardware más emocionantes en los últimos años. Y es que no vamos a hablar de otra cosa que no sea la Intel Arc B580. Pero antes de que hablemos de ella, tengo que recordarte que el 70% de los que ven este canal no están suscritos a él y necesito que se suscriban porque para traerles más contenido como este, pues necesito de todos ustedes. Así que recuerden suscribirse al canal, es completamente gratuito, darle like, compartirlo para que tengan este tipo de contenido. No les pido nada más, con que se suscriban ya están haciendo bastante. Además lo puedes contar como tu obra buena del día. Así que ya sabes, hazlo ahora antes de que se te olvide. Bien, habiendo dicho eso, entonces tengo que hablar de lo que es para mí uno de los lanzamientos más interesantes en cuanto a hardware, en este caso específicamente GPUs, que ha habido en los últimos años, y es que esta no es otra que la Intel Arc B580. Y les voy a decir, inicialmente no iba a cubrir esta GPU porque, como les digo, pues se me hace cuesta arriba ir comprando GPUs para ir probando en el canal. Pues es un canal pequeño que no genera lo suficiente como para estar comprando GPUs, ¿verdad? Pero la verdad es que cuando la anuncian, ok, bueno, intenté contactar a Intel, todas estas cosas, pues son un canal pequeñito, me dijeron que no, muy amablemente, que bueno, que buscaban otro tipo de target, ¿no? Otro tipo de tamaño en cuanto al canal. Entonces, cuando la anuncia, digo, esto es una locura. $250 por una GPU con 12 GB de VRAM y andando mucho mejor que la 4060. Esto lo necesito en mi colección, en mi digamos serie de GPU para testear en el canal, porque simplemente me pareció una locura el ofrecimiento y necesitaba probarlo por mí mismo. Como ustedes saben, cuando Intel lanza la Arc 750 y 770, yo me compré una 750 porque en ese momento consideraba que necesitábamos un tercer participante y quería apoyarlo, y además me pareció una buena tarjeta, aunque con muchos problemas. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿ha logrado Intel realmente mejorar su propuesta con la Arc B580? Bueno, yo creo que desde un punto de vista de lo que es calidad-precio, sí. Porque inicialmente la A770 también costaba unos $250, pero era una tarjeta que consumía mucho, que tenía solo 8 GB de VRAM y que su rendimiento pues era un poco all over the place, como dicen los americanos. Es decir, no estaba muy bien, muy claro, ¿no? Entonces como que algunas veces se portaba bien, otras mal, los drivers estaban todavía bastante crudos. Sin embargo, en su momento, por todo lo que estaba pasando en el mundo de la GPU, a mí me pareció una GPU bastante recomendable en casos muy específicos. Sin embargo, debo decir que si los rumores son ciertos y la próxima RTX 5060, como se está diciendo, va a salir con 8 GB de VRAM, amigos, es que Nvidia, nadie debería apoyar a Nvidia comprando una 5060. La única persona que les va a decir que 8 GB son suficientes para jugar es el pollo, y obviamente pues él no tiene ningún interés en decirle la verdad, sino venderles una GPU para que le sigan enviando más. Hoy en día, ok, comprarse una GPU nueva con menos de 12 GB de VRAM es tirar el dinero. Sé que hay situaciones en las que estás obligado a comprarla, a lo mejor no tienes más, el dinero no te lo permite, pero honestamente, si vas a comprar una GPU nueva, o 12 GB mínimo o nada. Y en ese aspecto, la B580 ya es una compra bastante interesante con sus 12 GB por $250. Sin embargo, tú te estarás preguntando: sí, todo muy bien, Angelo, pero muéstrame cómo rinde. Antes de pasar a las pruebas, quiero decirte que en este caso vamos a ver a la B580, digamos, separada de todo lo demás. Vamos únicamente a ver cómo rinden los juegos, como ustedes saben que yo suelo hacer, que para mí no es mostrarle la máxima cantidad de frames que puede lanzar, sino configurar el juego en una calidad que yo considero buena, decente, a una resolución, digamos, intermedia en algunos casos, porque ustedes saben que si el juego va a 60 FPS a 1440p, evidentemente va a ir mejor a 1080, ¿ok? Eso es evidente. Entonces, por eso a veces llevo la GPU al máximo. Mi idea no es mostrarle que en low, a 1080p, usando esto, te vas a lanzar 100 FPS. Eso lo pueden probar ustedes mismos. Pero ustedes saben que si un juego determinado te funciona a una calidad alta, 60 FPS, 1440p, evidentemente en configuraciones menores te va a ir todavía mejor.
Así que en futuros videos voy a estar haciendo, digamos, comparaciones directas de la B580 con otra GPU como puede ser la RTX 4060 para que ustedes se hagan una idea mejor. Pero el día de hoy se trata únicamente de hablar de esta belleza de GPU que está acá. Y sin más dilación, vamos a los tests para después venir a las conclusiones. Y aquí comienzo con Batman Arkham Knight. Y no le está pasando nada a tu pantalla. Realmente es que el juego no arranca. Fue el primer juego que realmente quise probar con esta GPU y el juego no funciona. Y ese fue justamente el motivo por el que quise iniciar. Porque este juego ya no funcionaba en las ARC 750 anteriores y quería ver si esto lo habían solucionado. Hay maneras de hacerlo funcionar usando DXVK, pero el punto es que el juego de manera normal no funciona. Y bueno, digamos que fue una primera impresión algo negativa de la GPU, ya que me esperaba de verdad que este tipo de cosas las hubieran corregido y se nota que hay algunas que todavía pues como que no están tan bien. El otro juego que probé inmediatamente después fue el Alan Wake, el original, con el 4K Max Settings. Y como pueden ver acá, el juego tampoco va demasiado bien. Pueden ver que la GPU está usada apenas un 40% y nuestro frame es de apenas unos 20 FPS. No sé a qué se debe esto, pero como les digo, estoy inicialmente probando algunos juegos antiguos justamente porque este era el punto más débil de lo que era la serie Intel Arc. Y bueno, al menos en estos dos juegos que he probado ya nos hemos encontrado con algunos problemas donde evidentemente no han solucionado alguna de las carencias que tenía la serie. Yo espero que esta serie de GPU se haga lo suficientemente popular para que Intel le preste más atención a este tipo de problemas y títulos en los drivers. Luego probé lo que es el Deus Ex Human Revolution y aquí pueden ver que efectivamente el juego aquí sí va bastante bien a 4K. Este también es un título bastante viejo, aunque es DirectX 11 en vez de 9. Pero bueno, va bastante mejor como pueden ver ahí. Estamos por encima de los 120 FPS. Aunque de vez en cuando tiene como algún stuttering o parón que no sé si se debe a alguna carga o si es normal en otras GPU, porque realmente no lo recuerdo del todo, para ser honesto, cómo se comporta en otras GPU, pero sí tiene esos momentos, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de, en este caso han visto que hemos incluso llegado a superar más de 200 FPS, así que bueno, en este caso pues no creo que esté tan mal, es un título antiguo que funciona bien, así que bueno, después de los dos anteriores, uno que positivo. Luego tenemos el Deus Ex Mankind Divided. La verdad es que no recuerdo qué tan pesado este juego, porque pueden ver que a 4K con todos los max settings estamos por encima de los 60 FPS sin duda, a unos 80, aunque por algún motivo pensé que íbamos a tener más. Pero puede ser que quizás no recuerde qué tan pesado era este juego o que, bueno, también no esté del todo optimizado. Como pueden ver ahí, en algunos momentos ni siquiera usa el 100% de la GPU y tiene, digamos, stuttering más o menos constante en ciertos momentos. Entonces, bueno, creo que aquí es una mezcla de que el juego sí es más pesado de lo que lo recordaba, pero también de que los drivers no están 100% pulidos y en algunos momentos puede hacerse un poco molesto el stuttering, pero diría que es jugable. Far Cry 4 también es otro título que me pareció que está bastante jugable, con todo al máximo, a 4K, el juego nos va con una media muy superior a 60 FPS. No me encontré realmente problemas de stuttering o problemas importantes que nombrar. Este sigue siendo un juego DirectX 11 y en este caso pues la verdad se comportó bien y no encontré ningún error ni ningún tipo de comportamiento extraño que nos hiciera pensar que este juego pues no estaba funcionando de manera correcta. Así que como han visto hasta ahora, al menos los 4 o 5 títulos que he probado de manera un poco aleatoria de juegos antiguos, pues en algunos de ellos la cosa no nos fue tan bien, pero en otros la verdad ha comportado de manera esperada, ¿no? También debo decir que no recuerdo cómo rinde Far Cry en otras GPU, por lo que no sé si el rendimiento es correcto, pero bueno, creo que está bastante bien para hacer a 4K. Luego ahora sí llegamos a los juegos más modernos. En este caso el primero que probé fue el Black Myth Wukong. Y les digo ya desde ya que no pueden activar Ray Tracing en este título. Saben que es un juego que es muy Nvidia y entonces al activar Ray Tracing se les va a ir el rendimiento realmente abajo. En este caso tenemos que con una resolución de 1440p usando XeSS al 65% y los settings en medium obtenemos en líneas generales una media por encima de 60 FPS. Lo cual desde mi punto de vista está muy pero que muy bien, ya que XeSS además
mantiene una calidad de imagen bastante mejor. Por otro lado, no sé si el último patch le eliminó o te permitió escoger ahora el sharpening, porque veo al juego, no sé si es el XeSS o qué, pero veo al juego mucho menos sharp aquel que tenía antes, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Ahora bien, luego dije, vamos a probar este juego a 1080p con los mismos settings, y esto es lo primero. Me llama la atención de que iba a unos 60 FPS, más o menos 60 y pico, y como pueden ver acá, al bajar a 1080p no hemos ganado muchísimo rendimiento, la verdad, y es una de las cosas que esta GPU tiene, que pareciera que se comporta mejor a 1440p, es como que le sacas más el jugo a 1440p que a 1080, porque realmente no veo una diferencia de rendimiento tan grande, o me la esperaba mayor, considerando que hemos pasado de 1440 a 1080. No, pero bueno, la verdad es que sí, es una GPU que parece estar pensada como para que le saques máximo rendimiento a 1440, ya que en 1080 pareciera que no siempre aprovecha todas sus capacidades. Y ahora vamos con Dying Light 2, un juego que evidentemente no puede faltar. En este caso estamos jugando a 1440p con XeSS en balance con el Ultra RT Preset, es decir, la configuración de Ray Tracing más alta. Y si bien no mantenemos 60 FPS estables en todo momento, también creo que es bastante jugable si quieres aprovechar todo lo que es el Ray Tracing a una calidad decente. Quizás podríamos habernos ido a XeSS Performance. Como pueden ver, una cosa que tiene muy buena Dying Light 2 es que tiene una calidad de imagen muy buena. Fíjense como no hay parpadeos ni nada, a pesar de estar utilizando pues XeSS en balance a 1440p, así que quizás pudiéramos haber ido a Performance o haber bajado el Ultra RT Preset un poco, ok, pero bueno, yo creo que aquí es bastante jugable y no se ven bajones así como bruscos como para que no se pueda hacer jugable. Así que viendo esto, decidí un poquito más allá y ahora sí me fui un poco echarado y ahora lo puse en 4K con XeSS en Performance, manteniendo el Ultra RT Preset. Y bueno, estos son los resultados, que quizás para algunos pues no es lo suficiente para considerarlo jugable. Para mí cualquier cosa por encima de 30 está bastante bien si no te molesta, y creo que 40 FPS de media pues no está mal. Muchos juegos incluso de PlayStation traen esta opción para que dejes el juego a digamos 40 FPS, y creo que puedes bloquear el juego a 40 FPS y obtener esta buena calidad. Así que a mí particularmente debo decir que no me molesta, y me ha sorprendido más bien que llegue a estos niveles de rendimiento, porque el boost de memoria de esta GPU pues tampoco es tan alto como para 4K, y aún así pues hemos tenido un rendimiento con todo y Ray Tracing más que aceptable. Así que la pregunta ahora es cómo podemos jugar a pues como que súper así. Pues dije, bueno, vamos a probarlo ahora a 1080p, XeSS Quality, Ultra RT Preset, y aquí pueden ver que aquí sí estamos volando mucho más encima de los 60 FPS. Así que va a depender muchísimo de cómo quieras jugar, evidentemente, pero si tienes si tú piensas jugar a 1440p o 1080p, pues vas a tener una experiencia de juego realmente muy buena, como pueden estar viendo acá, donde puedes aprovechar todas las tecnologías y tener toda la calidad máxima del juego, manteniendo realmente un nivel bastante alto. Así que en ese caso debo decir que este es un juego donde la Intel Arc B580 se comporta de manera espectacular. La verdad es que la gente de Techland ha hecho un grandísimo trabajo en lo que se refiere a optimización de este juego, y evidentemente habiendo probado todo eso, no podía dejar de probar ya este juego sin Ray Tracing a 4K. Ahora sí, ¿no? Y ahora sí pueden ver cómo al quitar el Ray Tracing podemos jugar a 4K por encima de 60 FPS. Y recordemos que en ningún momento estoy utilizando Frame Generation en ninguno de los juegos, y el motivo es porque si bien podíamos activar en algunos juegos el Frame Generation de AMD, en muchos otros no, y hubiera preferido probarlo con el propio Frame Generation de Intel, pero que lamentablemente no tengo ningún juego que lo soporte, y esa es una de las críticas que le hago un poco a Intel, y es que tiene que buscar más soporte de los desarrolladores para que este tipo de tecnologías se integren rápidamente en los juegos. Pero bueno, acá pueden ver, imagínense si tuviéramos entonces además el Frame Generation, estaríamos hablando probablemente de más de 100 FPS a 4K, y con Ray Tracing podríamos tener también unos muy buenos niveles. Luego decidí probar otro juego un tanto viejito, ¿no? Diré 3D11, que es el Final Fantasy XV. Este juego no tiene ningún tipo de rescalado, al menos no para esta GPU, ya que el único que trae es DLSS y de la primera versión. Pero como pueden ver acá, podemos jugar a unos 60 FPS a 4K con todos los settings al máximo. Sí, no son 60 FPS 100% estables, pero aún así creo que es muy jugable. Recordemos que este juego no llegaba a 4K Max setting en 60 FPS en su momento ni con una 2080 Ti, y por eso fue uno de los primeros juegos que integró DLSS. Así que visto esto, la verdad es que no nos podemos quejar, diría yo, del rendimiento que está teniendo la Intel Arc B580 en este juego, que me parece que está bastante bien. Ahora,
en Final Fantasy XVI. Entonces pueden ver acá como a 1440p en XeSS Balance con settings en medium pero dejando las texturas en alto, obtenemos pues una media bastante decente, aunque en pantalla en este momento están viendo que siempre está por encima de los 70 y pico. Sí hubo momentos en los que podía bajar un poco hasta los 55 FPS, pero en líneas generales creo que mantiene un muy buen nivel y una muy buena calidad de imagen. Y sabemos que este es un juego que critiqué muchísimo porque no está del todo pulido en cuanto a rendimiento se refiere, así que el hecho de que esta ARC B580 sea capaz de llevar este rendimiento, y miren la cantidad de memoria que está utilizando, nos demuestra que esos 12 GB sí ayudan muchísimo a muchos títulos, y creo que se comporta muy pero muy bien en este juego. Ghost of Tsushima es un juego que sabemos que está excelentemente bien optimizado, y aquí podemos verlo funcionando a 1440p con XeSS en Quality en el preset más alto, y pueden ver que hablamos de más de 90 frames por segundo. Este es un juego que sí me hubiese permitido usar el Frame Generation de AMD porque está desacoplado de la tecnología de rescalado que uses, pero como dije, no quise utilizar tecnología de otros en lo que fuera posible para evitar justamente mostrarle datos que no son tan reales, y hubiera preferido utilizar, como les digo, utilizar XeSS, pero no tenemos disponible. En todo caso, igual no nos hace falta, creo que, bueno, a menos que quieras jugar a más de 120, 140 FPS, creo que está muy bien tal cual lo estamos viendo ahora. Pueden ver que la calidad gráfica y XeSS siendo mucho mejor que FSR, pues es algo que vas a aprovechar muchísimo. Entonces, visto esto, pues quise irme un poquito más allá y manteniendo el preset de Very High, y ahora sí bajando un poquito el XeSS al balance. Aquí estos cochinos, estos jabalíes me están destrozando, ¿no? Aquí podemos ver como incluso a 4K mantenemos una media por encima de 60 FPS, lo cual está muy bien. Nuevamente pueden ver que la ARC mantiene unas temperaturas excelentemente buenas, ¿no? En este caso unos 65 grados, y como les digo, no suena absolutamente lo que es los ventiladores, no se escuchan para nada. Pero en todo caso pueden ver este juego funcionando de las mil maravillas. En este caso bajamos un poquito de los 60 FPS en esta zona con muchos detalles, pero creo que igual pues no es algo que notarías si no tuviera ese contador de FPS allí. En el God of War el Ragnarok pues he usado XeSS en Quality con el High Preset a 1440p. Creo que podría haber utilizado XeSS Balance y haber ido a Very High, pero creo que esta es una combinación perfecta donde tenemos una media mayor a 60 FPS la mayoría del tiempo, al menos de toda la media hora que estuve jugando. Probando si hubo momentos en que pudo bajar, pero eran por momentos muy contados, ¿no? Y la verdad se sentía bastante bien, a pesar de que el frame time tiene esos constantes como alzaditas allí. Yo no lo percibí mientras estaba jugando, y la verdad es que es otro juego que vas a poder disfrutar al máximo a 1440p. Y son juegos que seguramente, incluso si no te importa jugar a 30 FPS, podrías llevarlo a 4K seguramente a muy buena calidad. Hogwarts Legacy es un juego que me sorprendió porque, bueno, saben lo pesado que es este juego, pero pude ponerlo a 1440p con XeSS en Balance, en High Settings, con todo Ray Tracing activo, en Medium. Y bueno, miren, el comportamiento está bastante bien, y justamente es gracias a esos 12 GB de VRAM, porque de otro modo este juego explota si la VRAM no le alcanza. Ahora, una cosa que sí noté es que en algunos momentos tiene un comportamiento un poco raro, como cuando entras acá se va como a pique lo que es el frame rate por un rato, no sé por qué, no sé qué está ocurriendo exactamente, no sé si está cambiando texturas, pero luego retorna a la normalidad. No sé si es un problema de la Intel Arc o la situación es otra, pero eso fue algo que me pareció raro, pero del resto del juego no tuve ningún otro tipo de inconveniente. Horizon Forbidden West es otro grandísimo juego que decidí probar, y como pueden ver acá, incluso con todos estos personajes y toda la cosa, estamos jugando a 1440p, XeSS en Quality con High Settings, Very High. La verdad sí hace que baje por debajo de 60 FPS y muy difícil que suba, pero en este caso tenemos una muy buena combinación de todos los factores y una calidad realmente muy buena. Como pueden ver aquí tenemos una calidad de imagen muy estable, que es lo que me gusta de las Intel, que es XeSS, que si bien no es del SS, es muy cerca y está mucho mejor que FSR, evitándonos todos los problemas que FSR tiene normalmente en los juegos. Así que esto es una ventaja para escoger Intel por encima de AMD, que es su rescalador. Quizás la próxima generación de AMD tenga un FSR 4 ayudado por IA, pero por el momento Intel se lo gana. Habiendo visto el buen resultado que obtuve en ese momento con este juego, decidí llevar el juego a 4K para probarlo.
Y acá pueden ver un errorcillo que sí, al tener un XeSS en performance, pues sí genera un poquito de ruido porque ya estamos llevando la tecnología un poquito más al borde, pero eso lo vimos únicamente como en esas secciones de agua. Del resto pueden ver que la imagen es muy estable y muy buena, y además estamos jugando por encima de los 60 FPS con los settings en medium, así que nuevamente es una GPU que realmente podemos disfrutar en diferentes configuraciones y no solamente tienen que quedarse a 1440p o a 1080p, hay juegos que lo vas a poder llevar a los 4K sin demasiados inconvenientes. Ok, siempre que escoja una configuración adecuada y el rescalador suficiente como para que te dé una imagen, pero como ven, la calidad de imagen está brutal. Otro juego que probé fue el de Last of Us parte 1, en este caso pues no soporta XeSS, así que no me quedó otra cosa que utilizar FSR, pero pudimos jugar con los high settings en very high. Sí, el juego la verdad se pone bastante pesado. Pueden colocar las texturas, dejar las texturas en alto y el resto del juego en high, para que el rendimiento se mantenga, pero eso sí, usando FSR en balance. Ahora ven cómo hemos llegado por encima de los 100 FPS y pueden pensar que quizás podríamos haber bajado o aumentado alguna calidad, pero esto es en zonas muy puntuales que llega tan alto, el resto entonces baja, y para evitar eso pues prefiero mantener y estar seguro que voy a tener siempre unos 60 FPS constantes. Recuerden que siempre pueden bloquear los frames para que de ese modo pues la GPU trabaje menos y ustedes mantengan tanto una mejor temperatura como un frame rate más estable. El juego de Spider-Man es un juego particular porque es un motor de Insomnia y les voy a mostrar por qué en un segundo. Como pueden ver, acá estamos muy bien por encima de 100 FPS, la verdad el juego va espectacular. En este caso no estoy usando nada de Ray Tracing, ok. He dejado el juego sin ningún tipo de Ray Tracing, eso sí, en Very High, pero eliminando por completo el Ray Tracing como primera prueba. Y pueden ver que el juego va muy, pero muy bien. Ahora, ¿por qué hice la prueba inicial sin Ray Tracing? Bueno, es porque cuando hice la prueba con Ray Tracing van a ver unos resultados que me parecieron bastante particulares. Entonces, pueden ver que si ustedes juegan a 1440p, este es otro juego al que le pude haber activado Frame Generation adicionalmente de AMD. Pero bueno, como pueden ver acá, esto ocurrió. Y esto también es otra cosa que me ocurrió raro, que el juego se paraba por un par de segundos en algunas ocasiones. Ahora, cuando le activamos el Ray Tracing a Spider-Man es cuando las cosas se ponen un poco raras porque el rendimiento baja enormemente. Si bien es cierto que normalmente el rendimiento con Ray Tracing de los juegos baja, en este caso me pareció que bajó más de lo normal en comparación con otras GPUs, ¿ok? Y creo que tiene algo que ver con el motor del juego más que con el rendimiento de la GPU. Por supuesto, cuando me refiero al motor del juego, no digo que la culpa necesariamente sea de Insomnia, sino que podría ser un problema con los drivers de Intel, pero no sé dónde está el problema. Y como han vuelto a ver, se ha parado el juego un segundo. No tengo idea de por qué. Hay algo raro, como les digo, con el motor de este juego y la Intel, ¿ok? Así que esto podría ser un poco molesto para algunos. ¿Y por qué les decía que hay algo raro con el motor de Insomnia? Bueno, como pueden ver acá, el Ratchet & Clank Rift Apart funciona bastante bien sin Ray Tracing, ¿ok? Tiene unos buenos FPS, tenemos una calidad muy buena, tenemos XeSS en balance, pero basta que actives Ray Tracing en la configuración que quieras, en cualquier efecto, en cualquier cosa, que los FPS bajan por debajo de 10 FPS. Y ahora mismo estamos a 80 y tantos, y si activas incluso la oclusión ambiental, que no suele ser muy pesada, en low, en lo que sea, los FPS se van a menos de 10. Así que, como digo, está claro que hay un problema con lo que son los drivers de Intel o el motor del juego con Intel o algo con Intel, pero no va bien en Intel y Ray Tracing con este motor. Es una lástima porque hemos visto como la Intel Arc es una bestia cuando se refiere a Ray Tracing, y eso lo vamos a ver aún más adelante. Este juego es, les voy a decir, me pareció un misterio. Como están viendo acá, estoy jugando a 1440p con el XeSS en Performance Mode en Medium Settings sin ningún tipo de Ray Tracing, ¿ok? Como pueden ver, pues, ok, no está mal el rendimiento. Es un juego con Unreal Engine 5 y acá pues estamos funcionando a una media de 60 FPS. Esta es una zona bastante pesada del juego, la inicial, por todo lo que es los árboles y el follaje y las transparencias. Así que bueno, si en esta zona estamos más o menos así, en términos gráficos al menos, no deberíamos tener muchísimos inconvenientes en el resto del juego y podemos mantener una media cercana a 60 FPS. Aunque sentí que tuve que sacrificar mucho porque fue poner XeSS en Performance, Medium, 1440p, sin Ray Tracing y todas esas cosas me hicieron como que wow, o sea, todo lo que tuve que sacrificar para jugar medianamente a 60 FPS. Entonces después dije, bueno, pero no tengo miedo, vamos a jugar a 30 FPS a ver qué pasa. Pero esto es lo raro, fíjense, ahora sí activé Ray Tracing y aumenté los settings a épicos y además llevé el XeSS a balance, es decir,
Puse un montón de cosas adicionales para llevar el juego a 30 FPS y con todo y eso lo que pasé fueron de 60 a unos 45. Es decir, no hubo un bajón tan considerable como yo me hubiera esperado, considerando que aumenté los settings a EPI, que activé el Ray Tracing y que además subí el nivel de XeSS. O sea, es súper raro este resultado. Como les digo, parece que mientras más le pides a la GPU, más te da. Porque yo me hubiera esperado que estuviéramos mucho más cerca de los 30 FPS con todas estas opciones. Y sin embargo, fíjense que estamos básicamente a mitad de camino entre los 60 que teníamos antes y los 30 con todo lo que le ha aumentado. Así que, bueno, quizás lo quiera jugar a 40. Es un resultado extraño, debo admitir. En Starfield, bueno, este es un juego que, como pueden ver, funciona a unos 60 FPS a 1440p usando los medium settings. Eso sí, en FSR el 55%. Lamentablemente este juego no soporta XeSS, por lo que no puedo aprovechar, digamos, todas las características de la GPU para tener la mejor calidad posible. Y es un juego, pues, que como ven, pues el frame time no es el más perfecto, pero creo que es más que jugable si buscas Z. Además, esta es una de las zonas más pesadas del juego y sabemos que en otras zonas seguramente los frames nos van a aumentar a unos 80 o 100 frames por segundo, ¿ok? Porque justamente, como les comento, esta zona es muy pesada y cuando estamos en interiores, en cuevas o en otras áreas, aumenta muchísimo. Así que esto es como la peor situación en la que te vas a encontrar, porque este es el Aquila y hay otra sección del juego que está como en una ciudad un poco más futurista, ¿no? Y por supuesto no podía faltar en este review, en este benchmark, lo que es Cyberpunk. En este caso, pues he iniciado un poquito fuerte, ¿verdad? Con 4K, con el XeSS en Performance, usando el Ultra Preset, que es el preset más alto antes de entrar en todo lo que es la parte Ray Tracing. Como pueden ver acá, pues en líneas generales obtenemos unos 60 FPS bastante estables, lo cual no está nada más, considerando que esto es algo que no conseguimos ni en las consolas de actual generación como PlayStation 5 y Xbox. Recordemos que ambas funcionan a unos 1440p en muchos casos, ok. Aquí estamos pues más o menos funcionando a una forma bastante similar a ellas, ¿no? Así que esto no me ha parecido un mal inicio, la verdad. Creo que, bueno, cualquiera que quiera jugar a este juego y todavía no haya tenido una GPU en condiciones, con la Intel Arc B580 lo vas a poder hacer. Así que empezamos bien. Luego hice algo que fue irme a 1440p con el XeSS en Balance usando el RT Ultra Preset, es decir, el preset de Ray Tracing más alto. Nuevamente, esto no lo hace ninguna consola. Recordemos que la consola solo activan lo que es la parte de las sombras, mientras que aquí tenemos sombra, iluminación global y reflejo, como pueden ver acá, que se ve increíble con el preset de RT, ok. Esto es una zona que no había explorado. Miren, acá tenemos a este personaje muerto debajo del agua en este charco, ¿no? Qué loco allí, todos los detalles que tiene este juego. Pero bueno, hablando de eso, como pueden ver, pueden disfrutar este juego a 60 FPS utilizando todo lo que a 1440p, usando todo el Ray Tracing. Por eso es que le digo que las Intel Arc son muy buenas en Ray Tracing. Y bueno, me extraña muchísimo cuando algunos resultados no van tan bien como me espero. Pero bueno, acá tienen un resultado realmente espectacular. Pero habiendo visto esto, me dije, ¿podemos ir un poquito más allá? Bueno, en este caso pueden ver que me he llevado el juego a 1080p, XeSS calidad. Quizás pude haber sido un poquito más agresivo e irme a Balance, pero ahora sí estamos jugando con el Overdrive Preset, que es lo mismo que Path Trace. Sí, no podemos jugar a 60 FPS o quizás, bueno, habría que buscar una resolución o un XeSS un poquito más agresivo, o si el juego soportara el XeSS Frame Generation, pero no podemos jugar a 60 FPS. Sin embargo, creo que este es un resultado muy bueno. Estamos hablando de un juego como Cyberpunk 2077 completamente Path Trace en una GPU de $250, ¿ok? Esto me parece una total locura. Fíjense la cantidad de memoria que el juego está usando, ok, donde 8 GB serían como que ya ahí lo mínimo, ¿no? Si bien es cierto que este juego, hay que admitirlo, una RTX 4060 en estas situaciones va mejor, pues igual esto me parece bastante bueno. Luego Metro Exodus lo estuve jugando, lastimosamente perdí mi save game y estoy casi que al principio del juego. Y bueno, como saben, Metro Exodus Enhanced Edition es un juego que funciona solo con tarjetas que tienen Ray Tracing, porque vaya que se ve bien el juego así. Y pueden ver acá que el juego pues se mantiene a unos entre 50 y 60 FPS. La verdad es que no me puse a experimentar demasiado porque un poco me frustró el hecho de no tener el save game que tenía anteriormente y pues lo dejé un poco donde estaba, ¿no? Entonces en esta zona se dan cuenta de que el juego va en Ultra Settings a 1440p
1440p. No tenemos ningún tipo de rescalador, así que es completamente nativo. De haber tenido algún rescalador, una FSR, seguro lográbamos los 60 FPS estables, o si caso a lo mejor en vez de 1440p un 1080p o unos settings un poco más bajos. Lo cierto es que vas a poder llegar a 60 FPS, pero bueno, estos fueron los resultados y no quise jugar demasiado porque, como les dije, me frustré con eso, ¿ok? Luego tenemos Alan Wake, que sabemos que es otro de los juegos más pesados del momento. En este caso se los muestro en 1440p con balance. No sé qué es balance porque la opción FSR no estaba activa, así que creo que está renderizando a menos y usando TEA quizás para aumentar la resolución de 1440p. No estoy muy seguro, pero bueno, acá tienen que estoy usando en balance con el low preset y nos mantenemos sobre los 60 FPS en esta que es una de las zonas más pesadas de todo el juego, por lo que estoy seguro que en el resto de ellas deberíamos ir incluso mejor. Así que un buen resultado creo yo para lo que es el Alan Wake a 1440p. Evidentemente a 1080 se pueden lograr otras mejoras, pero como les digo, a veces me parece que esta GPU hay que forzarla más para sacarle más. Entonces pues los resultados un poco lo he ido probando casi todos a 1440p. En este caso pues como lo pueden ver acá, ¿no? Ahora también pues quise probar y dije, bueno, vamos a irnos a 30 FPS. Si no me molesta jugar a 30 o no te molesta jugar a 30, puedes mantener los 1440p con balance usando el low preset, el medium preset, perdón, más el ray tracing en low. Así que puedes aumentar la calidad media del juego, poner un poco de ray tracing para pues tener un poco algunos reflejos y otro poco más de calidad. Y eso sí, no vas a estar jugando por debajo de 60, pero por encima de 30. Entonces bueno, esto va a depender mucho de cada uno. Hay gente que considera que jugar a 30 en PC es un no. Pues yo tengo mi opinión particular sobre esto y a veces prefiero mejor calidad, depende del juego. Pues sacrifico una cosa u otra y bueno, ustedes también pueden hacerlo. Acá se ve muy oscuro el juego, la verdad. La capturadora no se lleva bien con la Intel en este juego. Afortunadamente Avatar es otro de esos juegos que soporta XeSS y en este caso vemos como a 1440p usando el XeSS Balance con High Settings el juego mantiene más o menos unos 60 FPS. Digo más o menos porque bueno, hay momentos en los que podemos subir hasta los 80 FPS, pero también va a haber otros momentos donde vamos a bajar por debajo de 60. Creo que escogí una mala parte de la grabación para mostrarles esto porque estuve un rato parado allí, pero bueno, ahora pueden ver por ejemplo como en esta parte ya sube a 70, 70 y tanto, cuando vemos hacia acá vuelve a bajar un poco, pero bueno, está bastante bien, es jugable. Pueden escoger un preset de XeSS un poco más agresivo o bajar un poco los settings. Yo creo que este es un setting en el que yo estaría muy feliz de jugar considerando la GPU y donde lo estoy jugando, y además miren con la resolución y el nivel que lo estoy jugando me parece bastante bien. No son 60 perfectos, pero tampoco es como brusco, ¿no? Entonces pues es perfectamente jugable desde mi punto de vista. Otro juego que probé y el último de esta lista es el Indiana Jones y el Gran Círculo. Esta no es la mejor zona para probar, pero como es un juego que estoy jugando, la verdad no quise avanzar demasiado y pues me bastó con probar aquí. Lamentablemente el juego no soporta XeSS, no me dejó activar tampoco Ray Tracing, Path Tracing con este juego por algún motivo, a pesar de tener 12 GB de VRAM, y tampoco de resolución dinámica ni nada por el estilo. No sé por qué, el juego parece que no entiende qué GPU tiene y pues no me activa muchas opciones. Sin embargo, a 1440p en medium, pues como pueden ver, van a mantener una media mayor a 60 fps, lo cual está muy bien, ya que en medium ofrece una calidad bastante más alta respecto de low. Así que el hecho de no tener que haber llegado a low me parece un gran acierto y creo que podríamos obtener más calidad si la gente de Machine Games le incluye tecnologías como XeSS a este juego, que esperemos que lo traiga pronto, ya que dijeron que iban a integrar FSR y ojalá al mismo tiempo que integran FSR también integrasen XeSS, porque estoy seguro que podríamos jugar a una mejor calidad de este juego y ojalá pues le activen la posibilidad de activar Path Tracing, porque entre Path Tracing y XeSS creo que podríamos tener un gran juego. Y quise también probar emulador, porque no, y el único que probé en este caso fue el RPSS 3, que es el emulador de PlayStation 3, debido a que todos los emuladores de otro tipo van a ir bastante bien. Me refiero a PlayStation 2, GameCube, Wii U y ese tipo de juegos van a ir muy bien con esta GPU. Acá pueden ver en este juego que es el Motorstorm Pacific Rift cómo podemos jugar a 60 FPS usando el patch que libera el juego a 1440
1440p, lo que es bastante bueno. No tenemos errores de renderizado, ¿ok? Más allá de los propios que pueda generar el propio emulador, ¿no? No me refiero a que no hay errores en cuanto a lo que es la GPU y se ve bastante bien. Así que si buscas una GPU que también te permita emular a muchos juegos, sobre todo de sistemas un poco más recientes, como que no, y otros que no podemos mencionar acá, Nintendo, entonces pues ya saben que esta GPU les va a dar un buen rendimiento, ¿no? Y eso no lo probé únicamente con el MotorStorm Pacific Rift, sino que lo probé también con el God of War 3, que les voy a mostrar en unos segundos. Y bien, como pueden ver en el God of War 3, pueden ver que el juego pues funciona allí bastante bien, ¿no? Diría, ustedes dirán, bueno, Ángelo, ¿cómo bastante bien ese juego ahí se está como a 30, 20 y pico? Bueno, porque es que este es un juego que realmente no está todavía bien emulado, ¿ok? Es más un problema del emulador que de la GPU. Fíjense que la GPU apenas está utilizando alrededor del 50% de su capacidad, pero aún así nos mantenemos por encima de unos 30 FPS, que es realmente como viene el juego original. El juego original está bloqueado a 30 FPS y acá tenemos que el juego va más de 30. Esos bajones que ustedes han visto han sido compilaciones de shader que el emulador ha hecho y por eso ha bajado, pero realmente el juego se mantiene por encima de 30 FPS a 1440p. Ustedes podrían bloquearlo, yo porque quería ver el rendimiento, lo podrían bloquear a 30 FPS y les va a ir tal cual como va en una PlayStation 3, eso sí, a mejor resolución. Entonces, pues como ven, es un juego que a pesar de todo y de no ser un juego que esté muy bien optimizado y que necesita un maquinón para moverse medianamente bien, la Intel B580 lo está moviendo de manera bastante adecuada desde mi punto de vista. Y bueno, como lo han visto, desde mi punto de vista, esto es una belleza. Yo estoy muy emocionado con esta B580. La verdad es que yo espero y auguro que la gente le dé una oportunidad, porque esta GPU ha demostrado ser realmente muy completa y una bestia. Y si han visto las pruebas, se han dado cuenta que las temperaturas son absolutamente increíbles. No, rara vez pasó de los 60 grados. Utiliza un solo pin eléctrico, como más o menos se puede ver allí. Si esto quiere enfocar, no quiere enfocar, pero bueno, ustedes pueden ver allí que usa solo un solo pin eléctrico. Vamos a ver si así la obligamos a la cámara a... Bueno, ahí se ve más o menos, ¿verdad? Este diseño bien bonito, me parece una belleza de GPU. Pueden ver por acá atrás cómo tiene un diseño que, o sea, pass-through, porque todo lo que es el PCB realmente llega hasta como por esta parte, ¿no? Hasta aquí exactamente. Entonces, como han visto, pues esta GPU la verdad es que me encanta tanto el diseño, lo que es el ruido, nada. O sea, esa temperatura la mantiene con un ruido casi inexistente, o sea, por no decir inexistente. Realmente jamás llegué a escuchar los ventiladores funcionando, o sea, nunca llegué a sentir como que, bueno, ok, ahora se está calentando y empiezan a revolucionar, cosa que es normal, pero en este caso no, es que no hace nada de ruido, mantiene una muy buena temperatura, tiene 12 GB de VRAM y como han visto, el rendimiento es espectacular, al menos desde mi punto de vista. Ahora bien, antes de... Sí hay 4 puntos que me parecen, digamos, un poco negativos o que hay que tener en cuenta a la hora de comprar esta GPU, porque no todo es perfecto. Lo que pasa es que teniendo una GPU por digamos, menos de los $300 con todo esto, la verdad es que es algo que teníamos tiempo que no veíamos, ¿ok? Aunque debo decir que quizás el primer punto negativo es que sé que en algunos mercados ese precio no se está respetando demasiado, ya sea por los impuestos y todo lo demás, pero me parece que algunos precios se han ido por encima. Tengo entendido que en España se está ofreciendo esta GPU por unos 320 euros. Eso es bastante más por encima de lo que es el precio recomendado, que entiendo que hay un 20%. Acá en Inglaterra también hay un precio un poco más alto, pero no llega a los niveles, por ejemplo, en los que se está ofreciendo esta GPU en España. Aún así, bueno, habría que comparar cómo están los precios de las otras GPU, porque como digo, estamos hablando de una GPU que funciona mejor que una RTX 4060 y con 12 GB de VRAM, que creo que es una de las cosas que más me interesa, ¿ok? Pero de las cosas que yo diría negativas, por así decirlo, la primera, no sé si es negativa, pero es importante tenerla en cuenta, es que esta GPU requiere sí o sí de que tengas Resizable Bar en tu PC. Es decir, antes de comprarla, asegúrate de que tu GPU, de que tu tarjeta madre y CPU soportan Resizable Bar.
no te compres esta GPU si tu máquina no lo soporta, porque de otro modo vas a estar perdiendo el 50% de rendimiento, ¿ok? Así que no lo hagas, ¿ok? Esta es una tarjeta que en PCI Express 3.0 no va a tener problema, pero lo que sí va a tener problema es si no soportas Resizable Bar, ¿ok? Eso como primer punto. El segundo punto que es importante que les debo colocar es que, como ustedes saben, pues esta tarjeta todavía tiene problemas con juegos antiguos, ¿ok? Hay algunos juegos que todavía no funcionan de manera correcta, y este es el caso, por ejemplo, de juegos como Batman Arkham Knight, donde el juego no arranca, y es un problema que viene arrastrando desde la ARC anterior, desde la serie A, ¿ok? Desde Alchemist, este es Battle Mage, como ustedes saben. Entonces ese juego ya no funcionaba en la A750, aunque hay modos de hacerlo funcionar. Lo cierto es que de manera normal no funciona, y tampoco funciona ahora con la nueva serie, al menos por ahora. Eso es un problema que no han corregido, y como vieron, también hay algunos juegos que no rinden de manera correcta. De manera que si tú estás buscando una GPU que te permita jugar a juegos antiguos también, creo que honestamente esta no es tu mejor opción. Aunque creo que si te vas a comprar esta GPU, probablemente ya tengas una antigua, y entonces bueno, quédate con esa anterior en caso de que de verdad estés interesado en jugar a algún juego, pues digamos antiguo. Y cuando digo antiguo me refiero a 10 años, 8 años, algo que utilizara, no sé, diré X9 por ejemplo, ¿no? Cosas así que todavía, aunque muchos juegos funcionan, muchos otros todavía tienen algunos problemas, como pudimos ver. Eso sí, los que funcionan bien, funcionan muy bien, pero los que funcionan mal o no funcionan o funcionan muy mal. El otro problema que le vi es que, como ustedes se dieron cuenta, esta es una GPU que a veces da un rendimiento que no es el que te esperas. Es decir, tú has visto cómo funciona y luego esperas un cierto funcionamiento en cierto juego y no te da ese rendimiento. Eso lo vimos, por ejemplo, en el caso de juegos de Insomniac, donde el Ratchet & Clank, si activas Ray Tracing, al menos en mi caso, no importa en low o cuál efecto, apenas activaba Ray Tracing, automáticamente el rendimiento se iba a la porra, pero mal. El juego sin Ray Tracing funcionaba muy bien, y sabemos que esta tarjeta es una bestia en Ray Tracing. Entonces el hecho de que algunos motores, algunos juegos todavía como que, o no sé si la culpa es del motor, no sé si la culpa es de la forma en que fue programado, no sé si la culpa es de Intel, no sé de quién la culpa, pero lo cierto es que en ese caso pues no se comporta como debería. Y esto no sé si es bueno o malo, pero en ese mismo punto del rendimiento como raro, ustedes se dan cuenta de que esta GPU parece sufrir menos a 1440p que a 1080. Es decir, tú esperarías que si un juego te va a 70 frames por segundo o a 60 frames por segundo a 1080, obviamente te va a bajar a 1440, y en muchos casos nos encontramos que si bien bajaba, ese bajón era muy poquito. Entonces es como una GPU que está hecha, pensada para 1440p más que para 1080. Es decir, que no escala de manera correcta desde mi punto de vista. Es decir, como que sí, voy muy bien a 1440p, pero a 1080p en algunos casos no voy a ir tan bien como debería. Entonces como que mejor juégame a 1440. Es algo raro, pero bueno, está allí, ¿no? Y por lo último, tiene que ver con el tema del rendimiento que hablábamos antes, y es el soporte. Como ven, no pude probar absolutamente ningún juego usando XeSS, Frame Generation y XLL, que es Low Latency. Y Low Latency. ¿Por qué no hay todavía, más allá del Fórmula 1 2024 que no tengo, ningún juego que soporte esas tecnologías? Entonces ese es uno de los problemas que creo, y es uno de los problemas por los que siento que el juego de Spider-Man y de Ratchet & Clank no van tan bien. Creo que Intel necesita involucrarse más con los desarrolladores y mejorar sus drivers y adaptarse y hacer que utilicen más su tecnología. Eso sí, XeSS está bastante bien implementado. Una gran cantidad de juegos soportan la tecnología, lo cual está muy bien, pero sale al mercado sin los nuevos beneficios que XeSS Frame Generation y XeSS Low Latency, XLL. Entonces creo que eso es como algo que, bueno, ok, pero me hubiera gustado ver más soporte, porque así mismo, en ese mismo soporte, por ejemplo, vimos como en Indiana Jones por algún motivo no pude activar ni siquiera resolución dinámica, pero parece no entender a la GPU y no me permitió ni siquiera activar la opción de Path Tracing. A pesar de tener 12 GB de VRAM, la opción simplemente no estaba allí. Es como si el juego detectara qué tipo de GPU tiene, y al ser tan nueva como que no tiene idea de qué GPU es y no te permite activar eso, o no sé si tiene que ver con Vulkan. La verdad no sé cuál es el motivo, pero la opción de Path Tracing simplemente no estaba disponible para esta GPU.
y quizás es porque no tiene soporte Vulkan para este juego en lo que se refiere a las extensiones Path Tracing. Pero entonces por eso digo que Intel tiene que dar más soporte y hacerla crecer. Y esto creo que va a depender mucho de que también venda esta GPU, evidentemente. Pero como les digo, esto GPU han visto, he hecho uno de los reviews más largos que he hecho aquí en el canal para mostrarle a lujo de detalle todos los comportamientos posibles de esta GPU, y la verdad es que yo estoy encantado con ella, dependiendo tu situación evidentemente, pero yo creo que la B580 es una GPU que va a ser realmente, si logran adaptar bien el precio, ok, no sube como han hecho algunos mercados, creo que podría ser una de esas GPUs que realmente sea legendaria y entre, digamos, marque un antes y un después, porque ni AMD ni Nvidia se están preocupando por el sector por debajo de los $300, y el hecho de que ahora tengamos una tarjeta por 250 con 12 GB de VRAM y con este rendimiento, creo que es uno de los productos más interesantes en cuanto a GPUs que ha salido en muchísimo tiempo, y la verdad es que desde mi punto de vista estoy muy contento, y bueno, ahora la tengo en mi rotación constante para los próximos juegos que vayan a salir, que creo que tenemos Spider-Man 2 y Final Fantasy VII Rebirth en enero, así que ya son dos juegos con los que 100% estaré probando nuevamente esta B580 cuando los esté testeando. Muy contento, y desde aquí no puedo hacer otra cosa que recomendarla, porque la verdad es que Intel se la sacó con esta GPU. Así que espero este video te haya gustado, y como siempre nos vemos en un próximo episodio de Hoy Te Hablo De. ¡Hasta luego!